Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana. Eh, Soy la hermana Janita Cardona de la Iglesia Alianza Evangelística y Misionera, que pastorea el reverendo Irving Rodríguez y su amada esposa Hilda Rodríguez. Nuestra iglesia está localizada en la avenida Sánchez Osorio, esquina Vía Milagros, en Villa Fontana, Carolina. Así que le invitamos, amado amigo que me escucha en esta mañana, para que usted, una vez que termine toda esta pandemia y toda esta crisis del COVID-19, usted nos pueda visitar en la Iglesia Alianza Evangelística y Misionera. Nosotros regresamos en el día de hoy con nuestra lección de la escuela dominical. Y quiero decirle a los hermanos que qué bueno que están conectados en las redes. Yo no me pierdo uno de los cultos que hemos estado, ¿verdad?, ofreciendo. Me gozo grandemente y realmente pues necesitamos estar conectados, como dice Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Unidos y alentándonos los unos a los otros en medio, ¿verdad?, de esta situación. Hoy regresamos, como les dije, a una lección sumamente importante. Es una lección bastante compleja. Yo he buscado algunos puntos importantes porque sabemos que, ¿verdad?, el tiempo apremia. He buscado algunos puntos importantes para que podamos entender esta lección y vamos a estar trabajando en el libro de Judas y en segunda de Pedro, los capítulos 1 de ambas epístolas. Y la epístola del apóstol Judas, ¿verdad?, nos presenta un tema, como les dije, muy importante para la iglesia de hoy, que es la apostasía. Y en ninguna otra parte de la Biblia se nos habla de un tema, ¿verdad?, como lo hace Judas. Así que no lo vamos a encontrar de forma tan detallada como lo escribe en la epístola de Judas. Uno de los aspectos que quiero destacar de esta epístola, ¿verdad? Y según los estudiosos de la palabra, nos dicen que Judas no tenía ninguna intención de escribir acerca de la apostasía, pero como el Espíritu de Dios es soberano, el Espíritu de Dios es sabio, le cambió el pensamiento, ¿verdad? Y lo llevó y le impulsó, ¿verdad?, debo decir, a escribir sobre un tema, como les dije, tan complejo, tan importante, que tiene una importancia no solamente para las personas de aquella época, sino también para nosotros los creyentes de la época actual, porque vivimos en el siglo XXI y estamos en los tiempos, ¿verdad?, apocalípticos, y estamos en la era de la apostasía. Esta epístola se escribe para los años más o menos 70 al 80 después de Cristo, así que imagínense en todos los años que han pasado, pero todavía esta palabra tiene poder, todavía esta palabra tiene vigencia, está vigente en el día de hoy y es un tema muy importante, no solamente para la iglesia primitiva, sino también, como les dije, para nosotros, la iglesia de hoy. Y comenzamos ya de inmediato. ¿Qué es entonces apostasía? De una forma bien sencilla, de una forma en que todos podamos entender, ¿qué significa la apostasía? La apostasía es la actitud de negar la fe en Jesucristo, ¿verdad? Es un apartarse, es un alejarse, es un abandono, ¿verdad?, total de la fe soberana en Jesucristo. Y esta apostasía comienza en la iglesia primitiva, en el surgimiento de la iglesia, de una forma bien sutil. Empieza a infiltrarse en la iglesia poco a poco y llegó a convertirse en una gran tormenta, ¿verdad?, que ponía en peligro la pureza de la iglesia. Eh, y nosotros podemos decir, ¿hay apostasía en nuestro mundo actual? Pues sí. La apostasía nos rodea, la apostasía está dentro de nosotros, porque vivimos en una sociedad donde está ensimismada, es una sociedad que vive alejada de Dios. La gente no quiere escuchar de esta palabra, la gente no quiere oír lo que dice el Señor. Y ahora que estamos viviendo en estos tiempos donde hay gente que está un poco más susceptible para escuchar, para razonar y para que el Espíritu obre en ellos, ¿verdad?, de una manera entendible, todavía hay personas que dicen que Dios no existe, ¿verdad? Y tienen
esa mentalidad, esta sociedad que han conquistado la libertad y esa independencia de la autosuficiencia, ese pensamiento autosuficiente de que ellos son ellos y no necesitan de nadie. Y siempre viven, ¿verdad?, alejados de Dios. Eh, y aquí Judas hace una gran defensa. Esta porción bíblica es maravillosa porque hace una gran defensa, ¿verdad? Eh, Sobre defender las grandes doctrinas de la fe cristiana, ¿verdad? Y lo hace de una manera bien contundente, con una voz de alarma, con una voz de advertencia. Y más adelante también, Judas nos habla de que esta palabra debe de predicarse en amor. Si usted predica la palabra de Dios, pero no la predica con amor, puede, ¿verdad? Tener el efecto en algunas personas de que lo que usted está diciendo o lo que usted está eh, balbuceando no es correcto, ¿verdad? No es la verdad. Y yo siempre, ¿verdad? Les digo que debemos nosotros estar siempre listos, debemos estar siempre dispuestos para ofrecer una respuesta adecuada, verdadera, ¿verdad? A quienes nos preguntan asuntos que tengan que ver sobre la fe. Pero dice el apóstol que tenemos que hacerlo sin ser contenciosos, ¿verdad? Sin tener que, ¿verdad? Pelear por esto. Porque nosotros tenemos que ir a la fuente de la verdad. ¿Y cuál es nuestra fuente de verdad? La palabra de Dios. Esta es la fuente de la verdad, porque esta es la palabra profética más segura que tenemos. Eh, Judas, ¿verdad? Nos presenta la razón por la cual nosotros debemos de defender, tenemos que luchar por esas doctrinas de la fe cristiana, ¿verdad? Y que lo debemos de hacer de una forma sabia, de una forma valiente, ¿verdad? Que lo denuncia él nada más y nada menos que en el capítulo 1, en el versículo 4, donde dice que aquí, ¿verdad? Está describiendo, si usted lo lee, usted va a ver que está describiendo a un grupo de personas. Está describiendo unas personas, ¿verdad? Que él les llama unas personas falsas, unas personas hipócritas, ¿verdad? Y lo primero que nos dice que el que se ha infiltrado, que estas personas se han infiltrado dentro de los miembros de la iglesia, se han mezclado, ¿verdad?, con los miembros de la iglesia sin que estos pudieran, ¿verdad?, reconocer o quizás a lo mejor advertir el inminente peligro, ¿verdad?, que esto representaba para aquella iglesia primitiva. Judas destaca con mucha claridad. Léase todo ese versículo del capítulo 1 de Judas. Y usted va a ver que Judas destaca con mucha claridad, ¿verdad? Y nos habla de esta hipocresía y de esta falsedad. Y nos lo dice en el capítulo 4. Nos dice, y leo para ustedes, conviertan en libertad la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios como único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Estas personas que se estaban infiltrando de la iglesia, ¿verdad? Negaban la deidad de Cristo. Es decir, estos hombres, estas personas malintencionadas, habían distorsionado la palabra, la verdadera palabra del Evangelio. Pero además de eso, llegaron a renegar, ¿verdad?, de la deidad de Dios, ¿verdad?, del Señor. Judas nos comenta que estas personas llegaron a la iglesia de forma encubierta, ¿verdad?, aparentando ser una persona que no son, ¿verdad? Estas personas no entran por la puerta principal, sino que entran por la puerta lateral, ¿verdad? Y no tienen esa actitud, ¿verdad?, que nosotros tenemos cuando llegamos al templo. Venimos a adorar a Dios, venimos a servir a Dios y a adorarle con todo nuestro corazón. Es una actitud que no es abierta, que no es la correcta, no muestran, ¿verdad?, en su interior un deseo sincero, aleluya, de buscar a Dios, de alabarle, sino que eran, dice él, como lobos rapaces, que estaban disfrazados de qué, de cordero, que entraban por la puerta lateral
¿verdad? Enseñando y pretendiendo ser lo que no son. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, si usted busca en el capítulo 21, del versículo 29 al 30, nosotros vamos a encontrar, ¿verdad? Que la palabra nos dice que entrarían estas personas en medio de vosotros como lobos rapaces, ¿verdad? Que no van a perdonar el rebaño, ¿verdad? Como dice ahí, pero nos dice, por tanto, velar, que tenemos que velar y defender estos postulados de la fe cristiana. Algo similar le pasó a la iglesia de Éfeso. Si usted lee en la iglesia de Éfeso también, ¿verdad? Hubo situaciones. Esta iglesia enfrentó muchas situaciones muy graves, ¿verdad? Que sacudieron a esta congregación porque permitieron que personas predicaran, ¿verdad? Falsas doctrinas y a muchos engañaran y a muchos convencieran de que eso era cierto. Así que tenemos que tener cuidado. En segunda de Pedro 2, del 1 al 3 y por ahí le seguimos, nos habla también de los falsos maestros, falsos profetas y falsos maestros. Eh, los tiempos de Pedro son los tiempos de ahora. Los tiempos de Judas nos describen los tiempos que estamos viviendo también nosotros, donde también el apóstol destaca que que hubo también, ¿verdad?, falsos profetas en el pueblo. Y cuando uno examina el crecimiento de algunas de estas sectas, yo tengo un libro por aquí, pero de momento lo tenía, pero ahora no lo encuentro. Era un libro que hablaba sobre todas las religiones y todas las sectas del mundo. Sobre todo, ¿verdad? Estas sectas que son de ahora, que han aparecido, ¿verdad? Recientemente. Uno se sorprende de los extremos hasta los que la gente, ¿verdad? Pueden llegarse a convencer. Eh, Así que hubo profetas en el Antiguo Testamento, hubo profetas que predicaron con una exactitud total, que lo que dijeron se cumplió al pie de la letra. Pero igualmente Pedro nos dice, ¿verdad?, que hay profetas verdaderos, que hay profetas falsos, que hay maestros verdaderos y que hay maestros falsos también que distorsionan la palabra del Señor. Así que habían profetas verdaderos y habían profetas falsos. Uno de los ejemplos que yo puedo darles, que nosotros, ¿verdad?, lo hemos estudiado en la iglesia, es el ejemplo de Acab y de Josafat, que salieron a luchar. ¿Contra quienes lucharon? Pues fueron a luchar contra los sirios. Y esto, ¿verdad? Usted lo puede leer fácilmente y lo puede entender y usted se va a deleitar en esta palabra. Búsquese Primera de Reyes 22 y le hace todo ese capítulo para que ustedes vean lo que sucedió, ¿verdad? En esta porción bíblica. Ellos llamaron a un gran grupo de profetas, pero estos profetas no eran los profetas de Dios, estos profetas eran los profetas de Baal. Un gran grupo llamaron, eh, ¿verdad? Y le instaron ellos a Acab, pues mira, que fueran a la batalla, que fueran, les instaron, es decir, sí, ustedes tienen que ir a la batalla. Pero el rey Josafat se dio cuenta de algo y se dio cuenta de que no estaban recibiendo un mensaje de parte de Dios. No había un mensaje de parte de Dios que Dios quiere que hagamos. Y entonces él dijo, no habrá aquí un verdadero profeta de Dios. No habrá aquí un verdadero profeta de Dios. Y Acab le respondió, sí, sí lo hay, pero este lo tengo yo detenido. Este lo tengo yo detenido porque nunca dice nada bueno sobre mí. Y esta frase de nunca nadie dice nada bueno sobre mí, lo podemos aplicar en el día de hoy. Porque hay muchas personas que les gusta ir a la iglesia solamente para que les predigan cosas hermosas y bonitas. Bueno, y a quién no, ¿verdad? Todos queremos que nos digan cosas bonitas, pero esta gente eran igual que acá, eran individuos como acá, que querían que les dijeran cosas hermosas, cosas bonitas, pero no aquello que Dios quería, ¿verdad?, decirles. No le agradaba lo que el predicador, ¿verdad?, o el profeta de Dios le decía. Y bueno, hay muchísimos por aquí, ¿verdad? Hay muchísima gente. Y
el rey Acab, ¿verdad? Era ese tipo de persona. Y Miqueas, que era el profeta en ese tiempo, ¿verdad? El profeta de Dios, el verdadero profeta de Dios, le decía la verdad, pero a Acab no le gustaba. Pero ese día trajeron ante el rey al profeta Miqueas. Entonces el profeta Miqueas le dijo, no, le consultaron y le dijeron, mira, debemos de ir a la guerra. Y él le dijo, si tú vas a la guerra, si vas a la guerra, eres hombre muerto. Estás muerto. Al oír esto, Acab le dijo entonces a Josafet, ¿lo ves? Es que nunca dice nada bueno, es que no me predice nada. Pero si usted sigue leyendo en ese versículo 22, usted va a ver lo trágico que fue toda esta batalla, porque todo se cumplió según dijo el profeta. Fue herido de muerte en esta batalla, tal como lo había predicho el profeta Miqueas, que era el verdadero profeta de Dios. Pedro dice, ¿verdad?, que habrá entre nosotros falsos profetas y falsos maestros dentro de la iglesia. Y nos preguntamos, ¿qué es un maestro falso o un falso maestro? ¿Verdad? Un maestro falso. Y de forma sencilla, puedo decirle que es aquella persona que conociendo la verdad de la palabra de Dios, conociendo esta verdad bíblica, ¿verdad? Miente sobre ella, ¿verdad? Y obviamente eh, miente sobre ella, sobre esto, ¿verdad? Y puede que esta persona lo pueda hacer por muchos motivos. ¿Por qué lo hacen? Pues por muchos motivos. Pues por vanidad, por orgullo, por agradar a la gente, por ganar dinero, y esto lo estamos viendo, ¿verdad? Hoy día. Y hay muchos de ellos en el día de hoy. Váyase a YouTube para que ustedes vean cómo es que están las personas hablando cosas que usted dice, Dios mío, pero ¿dónde está eso? La palabra no dice eso, es que eso no es así. Y predican muchas veces lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente quiere oír. Y por eso esas iglesias están llenas. Hay otros, ¿verdad?, que enseñan por error, por ignorancia, porque desconocen la palabra. Eh, pero Pedro también nos habla de cómo habrá, esa frase de cómo habrá, nos coloca esta apostasía en un futuro. Es como que aquella iglesia primitiva había apostasía, pero él ya conocía a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, que en este tiempo iba a haber apostasía. ¿Cómo habrá? O sea, lo coloca en un futuro. Y en la segunda de Pedro, ¿verdad? Y Judas se parecen mucho. Tienen muchas cosas en común porque hablan sobre este tema, ¿verdad? De forma clara, de forma concisa, pertinente. Y es que realmente cuando Dios quiere enfatizar algo, cuando Dios quiere hablar algo que es importante y que Él quiere que nosotros entendamos, mira, lo dice dos veces. No lo dice una, lo dice dos veces. Y Dios advierte, ¿verdad? Antes de que haya juicio, Dios advierte. Judas declaró que habían falsos maestros en la iglesia. Ah, algunos maestros falsos, pues, miren, incluyen en sus doctrinas, en sus enseñanzas, alguna doctrina verdadera y otra cosita, ¿verdad?, que es parcial. Es lo que ellos quieran decir. Lo que ellos realmente, ellos acomodan su mensaje a lo que ellos quieren decir. Y muchas sectas, ¿verdad?, lo hacen. Eliminan la verdad y ponen lo que ellos quieren decir. Pero Dios dijo, guardaos de los falsos profetas y de los falsos maestros. Así como el plástico puede acomodarse, ¿verdad? Se puede adaptar a cualquier forma. Hay muchos predicadores y muchos maestros también que se adaptan a cualquier audiencia. Y miren, dicen cada disparate que no está dentro de la palabra del Señor. Así que tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y nosotros tenemos el privilegio de tener este libro, que podemos abrirlo en cualquier hora, en cualquier momento, ¿verdad? Poder estudiarlo, poder leerlo, ¿verdad? Y a través del Espíritu Santo Dios nos da la revelación. Aleluya. Por eso siempre nosotros les exhortamos, los maestros les exhortamos
el pastor les exhorta de que ustedes, ¿verdad? Cada vez que escuchen un mensaje, cada vez que ustedes oigan una palabra a través de la internet, ¿verdad? Hasta aún esta misma palabra que estoy diciendo yo, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Que ese mensaje ustedes lo evalúen, que evaluemos y lo pasamos, como dice el pastor, por el sedazo de la palabra, hasta el punto de que usted ponga a reflexionar sobre si esto que está diciendo esa persona, ¿verdad? Expone la fidelidad de la palabra de Dios. Es fiel a la palabra de Dios. Dice lo que está escrito en la palabra. Y si verdaderamente esta palabra que se está predicando, ¿verdad? Coloca, ¿verdad? El Señor Jesucristo ocupa ese lugar central, ¿verdad? Ocupa el lugar central porque los falsos profetas y los falsos maestros dejan a un lado al Señor, ¿verdad? Se van con las fábulas, se van con los cuentos, ¿verdad? Pero no dicen en esencia lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Así que yo les animo a que ustedes puedan seguir leyendo esta palabra, que ustedes puedan seguir deleitándose en esta palabra del Señor, porque usted se va a gozar. De la misma manera que yo dije, wow, esto es bien profundo, como yo lo voy a decir, porque es un tema bien complejo y bien profundo. Pero para estar claro, ¿cuáles son las características que nosotros podemos encontrar en esos falsos maestros y cuidarnos de esos falsos maestros? Judas nos presenta y nos dice que mancillan, ¿verdad? Mancillan eh, la carne, ¿verdad? Es una palabra donde él les llama, estos son los soñadores. Estas son las gentes que les gusta hacer muchos cuentos, muchas fábulas, y que todo es un chiste y una risa, y es bueno reír, porque no es malo, y es bueno reírnos, ¿verdad? Porque hay veces que el Señor, en la palabra de Dios hay de todo. Pero si usted se fija, estas personas niegan la deidad de Dios, niegan la soberanía, ¿verdad? La autoridad del Señor, el señorío del Señor. No reconocen a Dios como el Dios todopoderoso. Aleluya, el Dios verdadero, el único Dios verdadero. Además, blasfeman de algunos de las potestades, debo decir, celestiales. Así que léalo ahí, que ahí está. Estas personas se burlan, ¿verdad? Hay gente que se burla del Espíritu Santo. Y esto es uno de los pecados más grandes, ¿verdad? De burlarse del Espíritu Santo de Dios. Mientras que en segunda de Pedro nos dice, estos falsos maestros son los siguientes: son impíos, sin temor a Dios. Convierten la gracia, ¿verdad? De Dios en libertinaje. Lo que yo les hablaba al principio del mundo y de la sociedad, que está ensimismada por haber conquistado esa libertad, que tienen una libertad de pensamiento, que son autosuficientes y que no necesitan nada. Dice también Judas, convierten la gracia de Dios en libertinaje. Y tercero nos habla, eh, muestran a Dios no como soberano, o sea, niegan la soberanía, ¿verdad? El señorío del Señor, ¿verdad? No reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Salvador, ¿verdad? Del mundo, de nuestros pecados. Pero Judas también nos dice que para estas personas, estos falsos profetas y estos falsos maestros, hay un ay para estos hombres impíos, porque en su día tendrán su juicio. En su día Dios los juzgará. Estarán delante de Dios y serán juzgados por sus acciones, por lo que han dicho, por lo que tenían que decir y no dijeron. Aleluya, ¿verdad? Voy a citar unas palabras de Warren, de nuestro hermano Warren, a quien les mando un saludo. Warren nos hablaba de este tema muy bíblico y lo trazó por la palabra, donde nos hablaba de los falsos profetas y de los falsos maestros. Y nos decía, cada vez que escuchemos un mensaje, número uno, lo que tienes que preguntarte es, ¿de dónde viene el mensaje? ¿Verdad? ¿Cuál es la fuente verdadera de este mensaje? Esa fuente es la Biblia. Es la Biblia, es un cuento, es una fábula, es algo creativo, inventado, pero que no tiene ninguna esencia bíblica. Tenemos que preguntarnos, porque los falsos maestros se basan en su propio contenido, en su propia creatividad. Ellos hacen su propio mensaje.
Número 2, ¿cuál es la sustancia del mensaje? Porque para el verdadero maestro, Jesús es el centro. Para los falsos maestros, Jesús está al margen. Jesús está fuera de esto, aleluya. Eh, por eso es que es bien importante nosotros evaluar el mensaje, pasarlo por el sedazo de la palabra. Eh, Pregúntate también, como decía Warren, ¿en qué posición me deja ese mensaje? Porque Pedro nos dice, ¿verdad? Que les promete libertad, mientras que ellos mismos, ¿verdad? Estas personas que están hablando son pecadores también, son esclavos, ¿verdad? De la corrupción y del pecado, porque no están hablando lo que realmente el Señor quiere que ellos hablen, ¿verdad? Que es la verdad, la esencia es llevar a la gente al Padre, ¿verdad? Para que puedan ser salvos, aleluya, puedan creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y puedan tener vida eterna. Otra de las preguntas que debemos de nosotros hacernos, ¿verdad? Es ¿qué tipo de persona, o sea, qué tipo de personas produce ese mensaje? ¿Qué ese mensaje me produce a mí como creyente, como ser humano? Porque los verdaderos maestros, ¿verdad? Nos llevan hacia el amor de Dios. Dios es amor, ¿verdad? Y si Dios está en mí, pues yo tengo que tener amor y yo tengo que servir con el ejemplo. Pero si yo no tengo amor, pues vengo a ser como lo que retiñe, ¿verdad? Eso dice la palabra del Señor. Así que el falso maestro simplemente es arrogante, es codicioso, ¿verdad? Y tiene una agenda personal. Y no es la agenda del Señor. Eh, lo otro que debemos de preguntarnos es ¿por qué debo escuchar el mensaje? Una pregunta muy importante. Los verdaderos maestros, ¿verdad? Apelan a la escritura, a la verdad, a la fuente verdadera. Este es el manual de nosotros. Nosotros tenemos que ir aquí y leer día y noche, como decían, ¿verdad? Poner esta palabra, ¿verdad? En las puertas de las casas, donde quiera, escribir en las paredes esta palabra, ¿verdad? Gracias por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo a mí me hace recordar en momentos de mucha dificultad la palabra del Señor, versículos que a veces nosotros decimos que en ese momento de angustia, de situación difícil, a veces no encontramos para nosotros poder recitar, para nosotros poder decir, para nosotros poder orar. En muchas ocasiones el Espíritu Santo a mí me hace recordar esa palabra del Señor. Aleluya. Eh, y lo otro que nosotros nos tenemos que preguntarnos es qué resultado tiene ese mensaje en la vida de las personas, en la vida de cada ser humano, ¿verdad? Dios permita que cada uno de nosotros podamos ver a los demás como Jesucristo, como el Señor los ve, ¿verdad? Eh, un alma que necesita de Él, un alma que necesita arrepentimiento, un alma que necesita de la salvación de Dios. Y lo último es hacia dónde te conduce ese mensaje, hacia dónde me va a conducir ese mensaje, porque como decía Warren, pueden ser tremendas personas los que estén dando el mensaje, pueden hacer obras de caridad, pueden hacer grandes cosas, pero si no tienen la autoridad de la palabra, en la exclusividad de esta palabra sabia, pues miren, para ningún lado que van, para ningún lado que van. Amado, yo quiero que tú vuelvas otra vez a leer estos capítulos, vuelvas otra vez a leer esta lección, te deleites, vuelvas a ir sobre esta palabra que es la fuente. Vas a recibir gran bendición. Dios quiere bendición para tu vida. Dios quiere bendecirte en esta mañana. Y esta mañana es una mañana gloriosa de salvación. Si Dios ha tocado tu vida, escríbenos, aleluya, para que podamos orar por ti, para que podamos presentarte delante del Señor. Dios lo puede todo. Dice la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y más adelante dice, caerán a tu derecha 1000 y a tu izquierda 10.000, mas a ti no te llegará o no te tocará, porque a sus ángeles mandará para que tus pies no tropiecen en piedra. Dios te bendiga.